Asentimiento y servicio a la vida. Este es un libro de Joan Garriga que se llama Vivir en el alma, y uno de sus capítulos habla de asentimiento y servicio a la vida. Como seres humanos gozamos de conciencia. Somos una extraña clase de mamíferos con capacidad de desdoblamiento, de ser nuestros propios testigos, de observarnos. Podemos dibujar nuestros pensamientos, proyectarnos en un tiempo futuro o revisarnos en un tiempo pasado. Incluso podemos tratar de cambiarnos. Somos mamíferos autorreferenciales. Esto nos ha permitido creer que nuestro yo es el centro del universo, hasta el punto de que se ha popularizado la idea omnipotente de que cada persona crea la realidad con sus pensamientos. Se dice con grandes eslóganes en el mundo del conocimiento postmoderno que la realidad no existe. Cada persona construye su realidad de una manera subjetiva. Y esto es cierto, pero solo en parte. Es obvio que lo que pensamos y que nuestra actitud ante la vida determina nuestras vivencias y, por tanto, nuestro bienestar o malestar. Es verdad que cada uno puede construir con sus pensamientos un cielo o un infierno, y se sabe que quien piensa en soluciones las atrae con más facilidad que quien piensa en problemas. Sin embargo, no somos los únicos dueños de nuestra vida. A lo sumo, cuidamos la vida que se nos ha dado y tratamos de gobernarla y conducirla por los cauces para lo que estamos dotados. Podemos elegir cómo reaccionar ante los hechos de la vida, pero es ilusorio creer que la moldeamos según nuestros pequeños deseos personales. Nuestra vida no nos pertenece. Pertenece al flujo continuado de la existencia. Ni la hemos creado ni la podemos destruir. Se creó y se terminará según una ley que así lo quiere. Nadie elige vivir y nadie tampoco elige morir. Por tanto, no somos los dueños sino los servidores de la vida. Todo sufrimiento es un grito que niega este hecho. Por el contrario, cualquier desarrollo se inclina ante lo que es y permite que actúe en su misterio. En la gran alma no existe la negación, solo el sí, y esto expresa un amor natural a todo lo existente. Vivir en el alma, de Joan Garriga. Es un libro que lo recomiendo profundamente. Mi nombre es Melissa, soy terapeuta transpersonal. Trabajo hace ya un tiempo con la herramienta, la filosofía de vida de las constelaciones familiares, y tenía pensado compartir en este video cuáles son las expectativas con las que vienen los clientes, ¿no? Con las que llegan acá a mi consultorio. Resulta ser que en algún punto queremos excluir las cosas como fueron dadas, o tenemos la expectativa de que las situaciones de nuestro sistema familiar sean diferentes. Las personas vienen creyendo que en algún punto esto tiene que ser la solución. Hablo de las constelaciones familiares, ¿no? Y si bien son fenomenológicas y tienen, sin lugar a dudas, algún que otro efecto mágico, porque trabaja en el campo mórfico, en el inconsciente colectivo, esto es tan solo el inicio. Es como si fuera por un diagnóstico por imagen de dónde está situada nuestra alma. Pero la filosofía de las constelaciones tienen un orden, y ese orden es al que queremos apuntar, ¿sí? Si yo en algún punto enjuicio lo que está sucediendo con respecto a mi sistema familiar, o en algún punto juzgo por bueno o malo algún hecho que sucedió, lo que hago es repetirlo, ¿sí? Y no basta solo con ver de dónde proviene la implicancia o la repetición que está emergiendo en mi propia vida, que en realidad
si bien, como decía el relato, tenemos la posibilidad de vivenciarlo desde un lugar amoroso y pensar en soluciones, o tenemos la posibilidad de vivirlo desde el victimario, perdón, desde la víctima, y en algún punto crear cada vez más negatividad. Es real que también es una elección de cómo puedo yo vivenciarlo, ¿no? Pero también es complicado mantenerme todo el tiempo en situación de conciencia. Yo sé que estamos en un sistema de educación que realmente no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Esto siempre lo repito. Y también estamos cargados de expectativas que quizás ni siquiera son las nuestras. Como también estamos cargados de historias que creemos que no son nuestras, pero que nos constituyen, porque somos el producto de todas esas personas que precedieron nuestra vida. Por consiguiente, quiero contar una experiencia propia. Generalmente llegan las personas creyendo que con el solo hecho de constelar ya va a ser suficiente. Y la realidad es que la constelación familiar es solo el inicio. Después, el trabajo es propio. Quiero decir, no basta solo con constelar, con mirar la imagen de solución. Más luego, es muy necesario que nosotros mismos hagamos una constelación constante, una reconfiguración de nuestros 3 centros. ¿Cuáles centros? Bueno, el centro del pensar, el centro del sentir y el centro del accionar, ¿sí? Entonces, yo, después de haberme dado cuenta que ese es el inicio, el darse cuenta, el awareness, como decimos en la Gestalt, tengamos la posibilidad de alquimizar, de transformarlo. Pero si yo lo rechazo o lo enjuicio, no tengo posibilidad de cambiarlo. Paradójicamente, ese rechazo o esa resistencia toma más fuerza aún dentro de mi campo. Entonces, lo importante es poder aceptarlo y sentirlo tal como fue. Tuve una clienta que estaba súper indignada, súper enojada porque su madre se había suicidado. Y 5 años después se suicidó su hermano menor. Y cuando hablaba con ella y le preguntaba cómo ella vive su vida, si realmente elige la vida, me comentaba que ella también había tenido un intento de suicidio y que le había salvado a su hija. Y en algún punto ella creía que era libre, pero realmente lo único que estaba haciendo era repetir la historia de su madre. Y desde un lugar súper inconsciente. Quiero decir, no es fácil salirse del destino repetitivo, pero si yo me abro a ver esto de una manera diferente, tengo la posibilidad de alquimizar, de cambiar este destino repetitivo, pero solo si lo incluyo sin juicio. Si yo enjuicio o me creo que lo puedo hacer mejor que mis anteriores, sin lugar a dudas, la vida me va a demostrar que mi soberbia no me lleva por buen camino, que creerme mejor que ellos no me va a llevar a una vida plena, ¿sí? Y no estoy hablando de no sufrir, estoy hablando del reconocimiento y la aceptación, porque vengo de ahí, yo soy ellos. Recuerdo también una vez que una clienta me agregó a mi Facebook personal y obviamente que tengo un montón de cuestiones que no van a coincidir con el 100% de las personas que llegan a mi consultorio. Obviamente que tengo ideales que no comulgan con el resto de la sociedad o no con el total, ¿sí? Y yo soy humana y como humana también tengo mis defectos y me considero errante, como especie en común. Y recuerdo que esa señora estaba muy ofendida porque decía que yo estaba a favor del aborto. Un tema muy resbaladizo que en realidad no quiero detenerme, pero sí quiero decirles que el ser terapeuta no me libra
de tener adicciones, de tener ideales, de tener malos vínculos con compañeros, de tener una mala relación con mis hermanas, de quizás tener algún conflicto inclusive con mi hija. Quiero decir, todos estamos trabajando. Yo no soy diferente a ninguno de ustedes. A mí también me pasan cosas dentro de mi sistema familiar. Creo que los que elegimos este tipo de herramientas justamente somos los que más conflictos tenemos, que podemos trabajar con la empatía, con el dolor de los que llegan. Pero justamente quiero decirles que gracias a esto yo tengo la posibilidad de poder revisarme. Que en algún punto yo también pensaba, tengo miedo de repetir la historia, tengo miedo de ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi mamá. Yo, Melissa, también lo pensaba, también lo sentía. Yo no quiero ser como mi papá. Mi papá fue un hijo de remil puta porque hizo esto, esto y esto. Y mi mamá podría haber sido mejor. O también en algún momento pensé, ¿quién soy yo para enjuiciar a mi madre? Estoy viendo cuántos minutos porque siempre me voy. ¿Quién soy yo para enjuiciar a mi madre? ¿No? Y todo tipo de reclamo o de decir qué está bien y qué está mal me lleva a un lugar de reproche y de resistencia con mi propia vida. También yo asistí a lugares a hacer mis propias terapias en los cuales no sentía una coherencia del terapeuta con su propia herramienta. Y después cuando le quitaba la etiqueta de terapeuta a esas personas y podía verlas como humanas, generalmente venía mi juicio. Todo juicio lleva consigo una confesión de lo propio. Por consiguiente, si yo estoy enjuiciando la historia de mis antepasados, si yo estoy enjuiciando la historia o cómo el terapeuta se relaciona con sus propios vínculos o con su propia vida, si yo estoy enjuiciando que Melissa, mientras hace este video, se está tomando un vinito tinto, si yo enjuicio que Melissa quizás está a favor del aborto, a pesar de que yo también lo enjuicié, en ese juicio que yo hacía también estaba teniendo una confesión de un aborto que yo misma no había reconocido, y eso también es una exclusión. Y poder reconocer e incluir el alma de ese niño no nacido, independientemente, yo no estoy enjuiciando qué está bien y qué está mal. Yo no estoy diciendo de que todos deberían salir a abortar. Yo estoy diciendo de que hoy con otra conciencia puedo visibilizar que el aborto también es parte, quitándole el juicio de lo bueno y lo malo. Hay destinos fáciles y difíciles. Digo, si yo tengo la posibilidad de creer que esas personas que en algún punto me llevan a hacer algún juicio que no tiene que ver con lo que yo haría, ay no, yo no haría esto, no, yo lo hubiese hecho mucho mejor que mi mamá y mi papá, yo la verdad que en el lugar de mi hermana no hubiese hecho esto. No, la verdad es que mi hermano fue un hijo de remil puta porque se suicidó. Digo, ¿por qué no podemos respetar que lo que hicieron nuestros antepasados fue lo mejor que pudieron con los conocimientos que tenían? ¿Quién somos nosotros para enjuiciarlos? Y quiero aclarar que los únicos que nos cagamos la vida nosotros mismos somos nosotros con ese juicio, con no integrar lo que está emergiendo dentro de mi propio sistema. Y si yo excluyo a ese aborto, si yo excluyo a mi abuela prostituta, si yo excluyo a mi hermana la adicta, si yo no hablo del suicidio de mi madre, de mi hermano, y si yo lo único que hago es enjuiciar a mi terapeuta porque, mirá, él es mi maestro, y resulta que los conocía, esto es un caso que me pasó a mí, que yo conocía a una pareja de maestros con los cuales empecé a hacer Reiki hace unos 10 años atrás, y ahí fue cuando me desilusioné, porque yo tenía expectativas, yo tenía ideales, los había idealizados a ellos dos, y resulta ser que mi maestro de meditación y de Reiki y demás
se había enganchado con una de las alumnas 20 años menor y yo lo veía como un monstruo. Digo, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¡Qué basura! Todos estos juicios que yo estaba teniendo tenían que ver conmigo, no tenían que ver con él. ¿Qué me importa a mí lo que hace él de su vida si él me está transmitiendo una enseñanza que yo aún no había adquirido? ¿Qué hago yo después con esa enseñanza? Yo con mi herramienta, con mi vida, voy a hacer lo mejor que pueda y voy a intentar ser una mejor versión de mí misma continuamente, pero ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Entonces, volviendo al tema de aceptar lo que es tal como es, sin exclusiones, nos lleva a poder reconocernos y a poder modificarnos y a poder alquimizar y cambiar y mejorar. Ahora, si yo rechazo y creo que soy yo la única que elige los caminos de mi propia vida, estoy equivocada. Porque quien no conoce su historia tiende a repetirla. Y quien excluye, paradójicamente, toma más fuerza dentro de mi sistema familiar, no solo conmigo, sino con todos mis descendientes. Así que bueno, quería traerles esta reflexión para que podamos replantearnos, ¿no? ¿A quién estamos excluyendo? ¿A quién está juzgando? ¿Con qué vara podés medir qué está bien y qué está mal de tus padres? ¿Quién te crees que sos vos para juzgar a tus abuelos? Digo, te dieron la vida y estás acá en este plano gracias a que ellos fueron canales. Sacale la etiqueta de mamá, sacale la etiqueta de papá, míralos como humanos, porque son humanos igual que vos, igual que yo, y como raza común vinimos a evolucionar. Entonces tenemos todo el derecho de errar, tenemos todo el derecho de cagarla, siempre y cuando con la conciencia tengamos la posibilidad de mirar para adelante. Gracias a que tuvimos padres imperfectos, tenemos la posibilidad de seguir un camino de sanación. Si no hubiese sido por ellos, no estaríamos acá. Y ahí ya tenemos un desequilibrio fundamental. Entonces, si yo no miro a mi mamá y no miro a mi papá y les agradezco el paso de la vida, asintiendo a todo tal como fue sin querer cambiar nada, lo único que hago es truncarme a mí. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que les haya quedado alguna semillita para repensarse y para empezar a mirarnos desde un lugar diferente, de inclusión en pos del reconocimiento y el amor propio a nuestro sistema familiar y por consiguiente a nosotros mismos, para que tengamos la posibilidad de limpiarles el camino a nuestros descendientes. Constelaciones Familiares Melissa Semprini es mi fanpage. Los invito a que chusmeen, a que me hagan cualquier tipo de consulta. También hago counseling gestáltico, entre otras herramientas muy sanadoras, así que para lo que necesiten, soy una servidora. Soy igual a vos, ni más ni menos. Una mundana humana que está buscando salir adelante de todos los destinos repetitivos de su sistema familiar. Con suerte y mucha voluntad y mucho reconocimiento, quizás en algún momento logre limpiar el camino de nietos, bisnietos, o simplemente llevar un poquito de luz a la oscuridad. Les agradezco por su atención, que tengan todos una linda noche.